muchas veces uno se siente como que es una cosita muy chiquita ante los ojos de Dios, pero a través de esta prueba que he tenido y que me habían diagnosticado cáncer en mi pecho izquierdo, empezó la iglesia, mis hermanos y a través del internet a pedir a Dios por mi salud, por mi sanidad. Y dice la palabra de Dios que cuando clamamos a Él, Él nos responde y nos enseña cosas grandes que nosotros no conocemos. Y pude conocer el gran amor de Dios para mí, para mi persona, y yo quiero alabar y darle toda la gloria y la honra a Él, porque Él me hizo sentir que soy como la niña de su ojo, porque Él me sanó y yo estoy sana para su gloria. Dios es bueno, ¿verdad, mis hermanos? Y nos ama tanto, ¿verdad? Porque a veces es fácil amar, a veces no, pero Dios no tiene ese problema porque nos ama a todos, ¿verdad? Es lo maravilloso. Nuestro tema de esta mañana es que el Señor instruye a sus hijos. Y vamos a ir, por favor, a Hebreos en el capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Vamos a leer los versículos del 5 al 13. Y dice la palabra de Dios de esta manera: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina de Dios, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no salga del camino, sino sea sanado. Padre, yo te doy gracias por esta palabra. Te ruego que tú la ministres, la sazones y la guíes, para que al ser depositada en el terreno del corazón de mis hermanos y mis hermanas, tú la hagas germinar con poder y produzca mucho fruto. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. La disciplina asusta a muchos, ¿verdad? Cuando va a haber disciplina nos tiemblan las canillas, porque nos trae la imagen como de una espada que está ahí arriba de nosotros y que nos va a caer. Pero realmente la palabra significa instrucción del Hijo. Y en el diccionario, si ustedes buscan, dice que disciplina es enseñanza, que es educación, que es conjunto de reglas para mantener el orden y la subordinación entre los miembros de un cuerpo. Pero también disciplina es un látigo que sirve de penitencia. Y quisiera leerles una breve nota que les escribí que se llama Dios disciplina a los creyentes. Debemos entender que Dios no provoca tentación, pecado, devastación, destrucción, accidente, enfermedad, muerte, sufrimiento, pobrezas, dificultades y problemas en la vida de las personas.
Estas cosas son provocadas por los propios deseos egoístas y pecaminosos del hombre y el mundo corruptible en el que vive, y por ese archienemigo del mundo espiritual, Satanás. Dios no provoca lo erróneo y lo malo de esta vida. Dios ama al hombre y ama este mundo. Dios no quiere que las pruebas y pecados de la vida nos derroten y nos envuelvan. Él quiere que nos fortalezcan. ¿Por qué sufrimos tanto en esta vida? Por nuestras irresponsabilidades y pecados, porque no prestamos atención a la disciplina y corrección de Dios cuando comenzamos a actuar de un modo irresponsable por primera vez. Si prestáramos atención a la disciplina de Dios, entonces podríamos corregir nuestra pequeña mala conducta y no habría grandes pecados. Miren, yo hice esta nota porque así es. Ustedes van a escuchar a muchas personas decir, pero si Dios es bueno, ¿por qué nacen niños con SIDA? Pero si Dios es bueno, ¿por qué le pasó esto y el otro a las demás personas? Pero ustedes tienen que comprender algo. Dios no es vengador. Dios, ¿para qué vino aquí a la tierra? Para salvarnos, no para condenarnos. Pero nosotros tenemos que poner en orden esas cosas, porque Dios es amor, también es fuego consumidor. Pero tenemos que comprender que Dios no está para que si me equivoco me dé con una regla en la cabeza. No va a estar de esa manera. Dios no es vengativo, Dios es amor. Pero es importante que nosotros analicemos que somos familia de Dios. Fíjense que al nacer de nuevo nos hacemos miembros de esa familia. La gente en el mundo, en la calle, les van a decir a ustedes, es que todos somos hijos de Dios. No es cierto. Todos somos creación de Dios. Hasta que dejamos entrar a Cristo en nuestro corazón voluntariamente, somos nacidos de nuevo y dejamos que sea Dios el que comience a obrar en nuestra vida. Porque ustedes no se dan cuenta, pero Él comienza a obrar en el interior de nosotros y nos comienza a cambiar para bien. Eso es lo maravilloso de Dios, que no nos manipula, sino deja nuestro libre albedrío, pero también nos afecta profundamente el Espíritu Santo, redarguyendo nuestro corazón para que cambiemos muchas cosas que tenemos que transformar. Nuestro buen Padre Celestial no es un verdugo y su disciplina es siempre para nuestro bien. Y vamos a empezar de los 3 puntos que vamos a ver esta mañana con a los discípulos que Dios disciplina o a los que Dios disciplina. Si fueran conmigo a Hebreos 12, 5 y 6 y notan, dice, y habéis olvidado la exhortación que como, ¿qué dice su Biblia? Como a hijos, dice, se os dirige, diciendo nuevamente, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que dice, que recibe por Mire, para nosotros es bien difícil poder comprender esa figura, aunque la conocemos, de ser hijos de Dios. Porque nosotros tenemos una figura de papá, que es nuestro papá. Si lo tuvimos, si no está la figura del papá, mamá toma esa figura, mamá, papá. Por eso es que no nos es sencillo entender que Dios es nuestro Padre. Ahora, ¿por qué también se agrava más entender esa posición? Porque no comprendemos que Jesucristo es nuestro hermano. Por eso dice que Él es el primogénito, hijo de Dios. Pero dice la palabra en aclaración para nosotros que es nuestro hermano mayor. Porque si no, no seríamos hijos de Dios. Pero exactamente todo lo que Él posee, lo poseemos nosotros. Por gracia y misericordia, como un favor de Dios para nosotros. Él disciplina a sus hijos. Los inconversos no son disciplinados, hermanos. Y usted mira a alguien que dice que es cristiano, y usted no ve que haya disciplina en su vida, piense por un momento si realmente esa persona ha nacido de nuevo o no. Porque muchas veces decimos es cristiano, pero Jesús dijo algo bien claro para que no nos confundiéramos. Por sus frutos los conoceréis, dijo, ¿verdad? Mucha gente dice yo soy cristiano, va a pedir trabajo y dice mire yo soy cristiano. Hay varias personas que me han dicho a mí, le he dado trabajo a esos cristianos y son peor que los impíos. O sea,
Tenemos que tener nosotros consecuencia con nuestra vida, con nuestra profesión de fe, de que somos hijos de Dios, para no poner a Dios en mal predicado. Los perdidos, ¿a quién se van a enfrentar al morir? Al juicio y al infierno. Gloria a Dios, porque ustedes saben que eso existe, que eso es real, y que Dios nos lo reveló por misericordia, para que sepamos el destino de los que se apartan de Dios y de su palabra. Algunos creyentes a los que Dios disciplinó, yo quiero que lo vea conmigo con paciencia. En primer lugar, Jonás. Jonás fue un hombre con Dios rebelde. Jonás hacía como él quería, no como Dios mandaba, sino como a él le daba. Él era cristiano a su estilo, pongámoslo así. Pero miremos qué le pasó a Jonás. Acompáñenme por favor al libro de Jonás en el Antiguo Testamento, en el capítulo 2. Quisiera que leyéramos ahí, si está bondadoso, los versículos del 1 al 10. Aquí ya se lo tragó el pez. Dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios. ¿Desde dónde dice su Biblia? Desde el vientre del pez. O sea, ahí ya se dio cuenta que Dios no estaba jugando. Porque él dijo, pues me muero, pero no le obedezco a Dios. Y se lanzó al mar, o lo lanzaron al mar para ahogarse, pero no obedecer a Dios. Porque lo que no contaba es que Dios tenía un gran pescadón ahí, se lo tragó. Ahora, mire cómo dice, porque nada es leerlo. Me imagino yo estar en ese olor horrible de los intestinos ahí, estómago de pez. Dice: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Pero se dan cuenta que Dios tuvo que aplicar esa disciplina en él, porque de lo contrario Jonás nunca le hubiera obedecido, hubiera hecho lo que él quería. Veamos otro caso, el rey David también. Si fueran conmigo al segundo libro de Crónicas, si son tan bondadosos. Segundo libro de Crónicas, o de Samuel, perdón, disculpen el lapsus. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Vamos a leer los versículos del 10 al 15. Segundo libro de Samuel 12, del 10 al 15. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres de delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó, dice. Sabemos que murió, ¿verdad? El niño murió. Pero si ustedes notan, ¿por qué vino esa gran disciplina a él? Porque se apartó de los preceptos de Dios.
se apartó de lo que era bueno para su vida. Por eso Jesús dijo, a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Fíjense que por eso ustedes van a notar que en Eclesiastés un rey Salomón viejo, viciado, metido en el ocultismo, arrepentido de esa vida que desgració totalmente, dice en el capítulo 12 de Eclesiastés, versículo 1, acuérdate de Jehová en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, dice, de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Es que miren, hermanos, nosotros tenemos que comprender que Dios es Dios, Él es sabio, Él sabe. Cuando Él nos dice algo, no lo está diciendo en balde, nos está haciendo un favor, nos está iluminando el camino para que nosotros no cometamos esos hierros. Porque Él sabe que el ser humano es proclive a errar, a equivocarse y a desobedecer por naturaleza. Es tremenda esa situación. Vaya conmigo, por favor, al segundo libro de Crónicas, ahora sí, capítulo 36. Está al final del segundo libro de Crónicas. Y vamos a leer ahí el versículo 12. Del 12 al 9 vamos a leer ahí. Perdón, del 12 al 21. Aquí está hablando del reinado de Sedequías. Dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, pero él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, note, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven, ni doncella, anciano, ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reinado de los persas. Note, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Lo que Dios les había dicho no lo creyeron, pero 70 años fueron esclavos y cautivos. Lo perdieron todo. Se quedaron sin ciudad, se quedaron sin templo, perdieron todo. Piense por un momento lo que es perder su casa, perder todo su patrimonio y encima que lo lleven de esclavo a trabajar a un lugar donde otras personas lo van a obligar a hacer. Porque, ¿sabe qué? Nosotros lo leemos pero como que fuera una anécdota y no le damos importancia. Pero esto es palabra de Dios. Y Dios nos lo está diciendo a través de la Biblia con el propósito de que nosotros tomemos en consideración nuestra propia vida, para que no venga sobre nosotros esa disciplina que tanto nos desagrada. Porque el propósito es ese, que podamos hacer nosotros acopio de nuestra fe, de nuestra entrega a Dios, para que nuestra vida sea bendita, para que no nos venga el mal. Porque eso es lo que Dios está tratando de hacer, darnos un aviso para que nosotros nos mantengamos incólumes ante las grandes crisis y necesidades. Aquí
aquí en esto último que leímos, primero vimos el castigo de Jonás, luego el castigo de David, pero aquí fue a la nación entera. Dejó de ser una nación y se convirtió en una tierra de esclavos nada más. Miren cómo Dios es misericordioso, pero nosotros ponemos oídos sordos, porque nosotros no podemos pecar y ganar. El pecado, claramente dice el Señor, que tiene una paga, y la paga es muerte. La paga del pecado es muerte. Los padres que no disciplinan a sus hijos, por eso son tomados como negligentes, porque Dios no es negligente con sus hijos. Él nos tiene que disciplinar porque nos ama, no nos deja pasar nada, y yo se lo agradezco. Miren, ahorita vamos a ver algo especial en Job, pero les digo algo: ¿quién quiere pasar por pruebas? Nadie. No hay un ser humano que le gusten las pruebas. Y si la prueba va a ser sobre nuestros hijos, ¿será que nos agrada? Tampoco. Eso nos desagrada más. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tomar en consideración lo que Dios nos sugiere. Porque si usted nota, Dios a ninguno le retuerce el brazo. Nos habla y nos habla y nos habla con amor, pero somos nosotros los que determinamos si vamos a obedecer o no lo que Él nos está diciendo o sugiriendo. Ahora, ¿por qué disciplina a Dios? En Hebreos 12, versículos 7 y 8 dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Usted ve que alguien no lo castiga a Dios? ¿O no lo pone en disciplina para su bien? No creo que sea hijo de Dios, porque aquí lo estamos viendo claramente en la palabra de Dios, porque Él nos disciplina porque nos ama. Además, la disciplina, ¿qué evidencia? Que somos hijos de Dios. Porque la falta de disciplina puede significar que no somos salvos. En Hebreos 12, versículo 8 dice al final: soy bastardo si no hijos. Por eso no viene el castigo en apariencia. Porque los padres terrenales disciplinan a sus hijos, o no han disciplinado ustedes a sus hijos. Yo creo que todos hemos puesto disciplina sobre nuestros hijos porque los amamos, porque queremos ver el bien sobre sus vidas. La disciplina es un privilegio reservado prácticamente para los hijos de Dios. Veamos otros beneficios de lo que significa ser hijo de Dios. Somos parte de la familia de Dios. Mire qué maravilloso es eso. Usted va a conocer mucha gente que por sus mismos complejos y usted es de los de aquí y de allá y comienza a decir: oh, mi abuelito era la nobleza de Inglaterra. Comienzan a decir nombres o a hacer árboles genealógicos porque no entienden que el nombre lo hace cada persona. Yo no necesito decir quién era mi abuelo o mi abuela. Yo tengo que preocuparme por ser un hombre íntegro, honesto, honrado, y darle buen ejemplo a mis hijos y a mis ovejas. Eso hace que mi nombre sea recto, ¿verdad? No por mis ancestros. Ellos tuvieron su oportunidad, ellos tuvieron que hacer lo que les correspondía. Lo que a usted y a mí nos corresponde hacer es poner en alto el nombre de Dios a través de una vida transparente, que es lo que estamos tratando de ver aquí con el Señor. Además, somos herederos con Dios, coherederos con Cristo. Vaya a Romanos, si es tan amable, en el capítulo 8, versículo 17, y ahí leemos que dice la palabra: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Note, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Mire qué lindo. Imagínense que lo llamen a usted cuando estemos frente a Dios y le diga: ven, buen siervo y fiel, hijo mío, párate ahí al lado de Jesús. Ven, hija mía, párate al lado de mi hijo. Va a ser maravilloso. Ahorita suena como que fuera un cuento, una panacea, pero eso Dios lo repite y lo repite constantemente. Por eso Jesús dijo que no nos fuéramos a avergonzar
cuando estuviéramos frente a Dios. Porque dice claramente en 1 Corintios 13:12 que entonces vamos a conocernos a nosotros mismos como fuimos conocidos, porque ante Dios va a aparecer nuestra conducta, nuestros sentimientos, emociones, todo va a ser proyectado. ¿Por qué va a hacer eso Dios? Lo va a hacer por una razón, porque es justo, porque nosotros no vamos a aceptar eso. Lo más probable es que digamos, ese no era yo, pero el Señor va a estar mostrándonos la verdad. Ahora, somos ciudadanos del cielo. En Filipenses capítulo 3 versículo 20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y además de eso también tenemos vida eterna. En San Juan 5:24 dice la palabra: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es maravilloso. Si usted no ha evaluado realmente lo que es como hijo o hija de Dios, aprópiese de todas estas bendiciones que son suyas. Dios nos entrena para un servicio fructífero, que es lo que Él quiere. Y concluyo el mensaje con esto: las reacciones que tenemos a la disciplina de Dios y también sus resultados. Las reacciones son que puede que no nos guste la disciplina de Dios, que nos desagrade mucho. Yo los invito para que vayan conmigo al libro de Job, antes de los Salmos. Vamos a ir al libro de Job en el capítulo 2 y vamos a leer ahí los versículos del 7 al 10. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Hermanos, ya había perdido toda su hacienda, ya había perdido a sus 10 hijos, y Satanás vino y le puso una enfermedad horrible en el cuerpo. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo a su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus... Mire qué tremendo. No solo había dicho cuando perdió todo lo material: Jehová dio, Jehová quitó, digo sea el nombre de Jehová bendito. Yo no sé si nos dijeran a nosotros que perdimos todo, diríamos sea el nombre de Jehová bendito, creo que nos pondríamos a llorar. Pero noten aquí como Job dijo: sea el nombre de Jehová bendito. Él dio, Él quitó. Pero encima, cuando le viene esta terrible enfermedad, llega su esposa a maldecirlo y a maldecir a Dios. Y él le dijo, ¿qué le dijo? ¿Recibiremos solo lo bueno y lo malo no? Miren qué sabiduría la de Job, porque estaba poniendo una balanza perfecta, ¿verdad? Porque así como viene el bien, muchas veces nos alcanza el mal. Pero Dios es bueno. Y por eso decía al principio que su misericordia es para siempre. Cuando nos dijeron que Magda tenía cáncer, me cruzó por la mente un pensamiento diciendo: ¿por qué nosotros? Que soy humano. Pero inmediatamente dije: Señor, pero somos tus hijos. Y bendito seas, si esta prueba va a ser para bien, bendito seas. Y nosotros la aceptamos, aunque te vamos a orar que tú obres de una manera sobrenatural. Y Él obró. Él fue bueno y fue maravilloso y está bien, gracias a Dios. Pero si no se hubiera sanado, igual estaríamos alabando a Dios, hermano. Tenemos que aprender eso, porque solo queremos el bien, pero también el mal es parte de la vida. Una vez platicando aquí con mi hermana amada de lo que es la naturaleza, yo le dije a Luqui de Escalante: fíjate que yo quisiera que se acabaran los zancudos. Yo, perdón lo que les voy a confesar, pero es cierto, odio los zancudos, y me persiguen a donde vaya. Pero abomino los zancudos, fíjense. Yo en mi casa, ustedes llegan, puro marciano.
ando por todos lados ando echando mi filtro. Entonces yo le dije, Luqui, yo quisiera que se acabaran los zancudos. Entonces Luqui me explicó algo sencillo y lindo, porque me dijo, no, porque son parte de todo lo que compone la naturaleza. O sea, en otras palabras, son necesarios. Son parte de la naturaleza. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Comprar filtro. Y aguantarnos, ¿verdad? Porque no hay para dónde. No, y uno aprende. Fíjense que un día mi hermano Hugo Novoa me llevó a su casa que tiene ahí en el mar. Y se puso a platicar conmigo, yo platicando a él. Cuando eran las 6 de la tarde, me volví negro, fíjense. Porque me agarraron. No le digo pues yo saber qué sabor tendré en la sangre, que los zancudos soy su manjar. Me agarraron todos los zancudos, me dejaron pura nona, con bodoques por todas partes, porque me picaron, pero me picaron exageradamente. La siguiente vez que fuimos, cuando eran las 5 de la tarde, me fui a vestir y me dijo, no vos, me dijo, si todavía vamos a ir en la lancha y que no sé qué le dije, pero yo vestidito le dije, porque y entonces no me picaron, gracias a Dios, y a él sí, pobrecito. Pero sale por esto que las pruebas, y le estoy hablando de algo tan insignificante, ¿verdad? Pero son desagradables esas cosas. Las pruebas son muchísimo más, porque puede que sea algo temporal o doloroso. Si usted me acompañara a 2 de Corintios 12, quisiera explicarle rápidamente que aquí Pablo está hablándole a los corintios en relación con la enfermedad que él padecía. A raíz de la experiencia que él tuvo cuando cayó, se recuerda, antes de entrar en Damasco, parece que le afectó sus ojos y tendía a quedarse ciego. Incluso hay escritos de Pablo en palimpsestos donde aparece la firma de Pablo, pero como de este tamaño, porque él ya no miraba. Entonces, si usted nota aquí en el capítulo 12, dice Pablo, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. O sea, uno no le encuentra mucho sentido a eso, pero sí es tremendo. Cuando a mí me dijeron que tenía glaucoma y que era una enfermedad que no paraba y que uno se quedaba ciego, mira cómo me sentí de mal. Pero me puse a orar y a clamarle a Dios que me ayudara para que soportara. Luego me operaron de una catarata y me tocaron la retina. Entonces tuve un desprendimiento ahí de córnea, algo así parece. Entonces tengo una sombra en el ojo. Y dije, Señor, con el ojo izquierdo no miro bien. Cuídame mi ojito derecho. Pero cuando leo esto de Pablo le digo, pero que no entre en la colada de Pablo. Que no me baste tu gracia, sino que pueda ver bien, Señor. Puro pirata, pero ¿saben qué pasa? Cuando uno ya tiene una vinculación fuerte con Dios, la confianza está en que Él siempre nos escucha, que siempre nos concede el favor de lo que nosotros le pedimos. Debemos recordar entonces que la disciplina es para nuestro bien. ¿Cuáles son los resultados? Somos participantes prácticamente de la santidad de Dios y experimentamos el fruto apacible de justicia. O sea, está tratando de decirnos que tenemos paz en nuestro interior, paz en nuestro corazón. Y estos beneficios les vienen a los que aprenden de la disciplina. Por eso, si viene disciplina a sus vidas, no la tomen con molestia, con dolor, con sufrimiento, sino con sabiduría de lo alto. Y Dios es bueno y Dios la va a quitar. Porque si les manda disciplina o nos manda disciplina, es con un buen propósito, para bendecirnos. Cerremos nuestros ojos, por favor.
¿Has experimentado alguna vez la disciplina de Dios? ¿Qué has aprendido de ello? ¿Te has beneficiado? ¿Puedes dar gracias a Dios por ello? ¿Estás siendo disciplinado ahora? No permitas que su disciplina sea en vano. Vuelve a servir al Señor con todo tu corazón y entrega. Hebreos 12:13 dice: y trácense sendas rectas, para que el débil o el cojo que los siga no se lastime con ningún tropiezo, sino más bien sane y se fortalezca. Amado Padre Celestial, en esta hora yo te suplico que las enfermedades, los problemas, las circunstancias difíciles, las deudas, las crisis, el decaimiento y la depresión que esté afectando a tu pueblo, quede aquí al pie de la cruz del Calvario, Señor. Yo te pido que todo lo que los está afectando a ellos de forma negativa, por el poder de tu misericordia y de tu amor, quede puesto aquí, Señor, para que ellos puedan salir de este lugar con esperanza, con gratitud, con gozo, para que la tribulación no les robe su fe, su devoción, sino que ellos puedan confiar literalmente en ti cada instante de su vida, que tengan ese consuelo maravilloso de saber que tú tienes cuidado de nosotros por el amor que sientes. Te ruego, Padre, que pongas en su interior una meditación en relación con tu disciplina, para que comprendan que siempre que nos disciplinas es para nuestro bien y no para nuestro mal. Porque todos los planes que tú tienes para nosotros, dice Jeremías 29:11, son solo de bien y no de mal. Y yo te agradezco, Señor, por tus planes de bien para nosotros. Te pido que los bendigas, te pido que los guardes, te pido que los prosperes espiritualmente, pero también te ruego que quites todo temor de sus corazones, todo miedo, toda angustia, toda ansiedad, todo afán. Desarráigalo de sus vidas, Señor, para que la confianza y la fe en ti prevalezca por encima de cualquier circunstancia que los esté atemorizando. Te pido que ellos puedan confiar plenamente en que tú de verdad tienes cuidado de nosotros, y la paz que sobrepasa totalmente nuestro intelecto humano los llene a cada uno de ellos por nombre, con esa presencia del Espíritu Santo que nos llena a nosotros de tranquilidad. Yo te ruego, Padre, en esta mañana, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se derrame en ellos y ejecute el plan de bendición para que ellos reciban, Señor, lo que necesitan para resolver sus circunstancias. Yo lo declaro como un hecho real en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Que el Señor los bendiga poderosamente, mis amados hermanos.